Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Facebook Live que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Hoy es 23 de junio y saludamos a todas las personas que desde ya se van conectando y de igual forma los invitamos a que compartan este live para que su familia, sus amigos, sus conocidos tengan información acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy, que es, ¿estamos listos para salir a la calle? Hoy nos acompaña María Luisa Vargas, que ella es médica, especialista en medicina familiar, y también, y también nos acompaña Kelly Arroyo. Kelly es psicóloga con una especialización en psicología organizacional. Chicas, ¿cómo están, Malu? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Aquí saludándolos desde Puebla, México, después de un sismo, pero todos muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todos están bien y tremendo susto ese sismo de hoy. Kelly, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Pau. Y hola, María Luisa, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Igualmente, Kelly, un gran abrazo desde Puebla. Gracias. Kelly está en la ciudad de Cartagena y Malu está en Puebla, México. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es porque ya se están abriendo, pues sí, como el comercio, las peluquerías, ya estamos reintegrándonos al trabajo, mucha gente tiene miedo, ya el COVID no son cifras que vemos en internet ni en televisión, ya se está acercando mucho más a nuestro entorno, a nuestro barrio, a la familia, a los amigos, ya conocemos casos muy cercanos de personas que han fallecido, de personas que han tenido y se han recuperado afortunadamente, pero también lamentamos que muchos amigos, muchos conocidos, hasta familia, han lamentablemente fallecido por este virus. Por eso tenemos aquí a María Luisa, que ya ha tenido como un acercamiento con el virus, ya sabe el comportamiento, por decirlo así, de este virus y nos puede ayudar dándonos como una luz a todos nosotros de cuáles son los errores que hemos cometido como personas y hemos contraído de pronto el virus. En tu experiencia en México, Malu. Claro que sí. Desafortunadamente, llegamos a los extremos hoy en día. En algunas pacientes o en algunas personas que queremos salir ya a nuestra nueva normalidad, como por lo menos aquí en México le llamamos, y creo que también en Colombia sí lo estamos catalogando, manejamos que hay que seguir, pues, nueva normalidad, pues ya no hay nada, salgamos sin ningún problema y pues no. Recordemos que finalmente los picos de esta pandemia van a seguir así, en bajada y en subida. Por lo tanto, no debemos de bajar la guardia en seguir teniendo nuestras medidas de sana distancia, de mantener todo lo que es la higiene pertinente para que entonces limitemos como tal estos contagios. Y de ahí pasamos al no solamente el que no le interesa, sino al que tiene miedo a salir, que por eso Kelly nos va a ayudar mucho en esta parte, porque ya no queremos entonces reintegrarnos a nuestra sociedad como debemos de hacer de forma normal, de una forma paulatina, pero una forma normal. Entonces vamos a ir repasando poco a poco cómo debemos de estar haciendo esto en la parte sanitaria. Así es, Kelly, por eso precisamente queremos que nos ayudes a entender o cómo podemos actuar a la hora de salir. Ya muchos de nosotros tenemos que salir a nuestros trabajos, entonces cómo enfrentarnos a esa salida, ese miedo que tenemos todos de tener contacto con la gente, de hasta mirar a la gente. ¿Qué nos recomienda, Kelly? Sí, vale, Pau, María Luisa. Bueno, yo creería que aquí hay dos elementos que son sumamente importantes para entender el proceso. Lo primero es entender que hay diversos grupos, es decir, es muy difícil poder pensar en instrucciones que sean completamente estandarizadas y generalizadas. Es decir, en Colombia y específicamente en Cartagena, nosotros podemos identificar varios grupos. Un primer grupo de personas que nunca se aislaron, es decir, todos aquellos trabajadores informales, por ejemplo, que corresponden al 46% de la población trabajadora en Colombia, que nunca se aislaron, que siguieron trabajando en sus labores. Dos, quienes estaban o quienes trabajaban en cierto tipo de actividades que son de primera necesidad para los ciudadanos, es el caso de los médicos, de todo el profesional sanitario. Y finalmente, quienes tuvimos la posibilidad, la oportunidad, fortuna
de trabajar desde nuestras casas en trabajo remoto mediado por las tecnologías. Entonces, tengo 3 grupos distintos a los cuales vamos a tener que encontrarnos con cosas distintas. Ahora, el tema del miedo yo creo que es un asunto que en términos generales nos acompaña a todos. Es entender que el miedo es una emoción básica de supervivencia, es decir, sentir miedo es parte del kit humano, del kit de supervivencia humana. ¿Cuál es el asunto? Uno, saber que la amenaza es real, es decir, sentimos miedo porque la amenaza a nuestra integridad es real. Y dos, es utilizar esa acción a la cual nos lleva el miedo para protegernos. Yo creo que allí está la clave, es poder cumplir con los protocolos, que ahorita vamos a hablar de ellos, para mitigar ese miedo que además es humano y que es normal. Bueno, a todas las personas que nos ven, que se conectan, 2 invitaciones. La primera, que compartan este live, porque este live puede servir a muchísimas personas que nos ven a esta hora. Puede servir a familia, amigos, conocidos, personas que ya tienen que ir al trabajo, personas que tienen que hacer mercado. Y también envíen sus preguntas si tienen alguna duda de ese miedo que sentimos, de pronto de saludar al vecino. María Luisa, entonces, por ejemplo, Malu, creo que no recuerdo, Malu. Yo te escucho muy bien. Tienes un retorno, tienes como dos micrófonos abiertos. Pero bueno, entonces mientras se organiza este tema, Malu, ¿cuáles son los errores recurrentes que nosotros cometemos a la hora de hacer mercado, de recibir de pronto un domicilio, no sé? Lo principal siempre es tener a la mano lo que se llaman los sanitizantes. Ya el anterior que habíamos hecho de live, habíamos platicado de los sanitizantes que podemos utilizar. Uno de ellos puede ser el agua con jabón, otros pueden ser el agua con alcohol o el alcohol al 70%. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, de 1 litro de agua, entonces 70% va a ser alcohol y el otro 30% será agua. Lo metemos en un atomizador y con eso podemos sanitizar. Existen múltiples sanitizantes que pueden vender, pero tienen un poco más de costo. O bien utilizar el cloro. 2 cucharaditas de cloro sobre 1 litro de agua. Esto podemos utilizarlo sobre todas las superficies. ¿Cuál es lo principal que debemos de hacer? Al ir al mercado, cuando nosotros vayamos al mercado, utilizar nuestro cubrebocas y utilizar si quieren como tal los guantes. No es necesario como tal, también lo habíamos platicado. Los guantes lo estamos dejando finalmente para quienes estamos teniendo un contacto continuo con personas que probablemente sean sospechosas o sean personas que están enfermas o para el personal de salud. Utilizarlo de forma constante y llevarlo a la calle, uno, nada más estamos generando más basura y dos, no, o sea, limita mucho cómo nos vamos a sanitizar, porque entre comillas yo me estoy protegiéndome porque me pongo el guante de látex, pero entonces olvido aplicarme mi gel antibacterial o mi agua con alcohol o mi agua con cloro, claro, obviamente en las diluciones que ya habíamos comentado. Entonces me estoy cuidando yo, pero yo estoy contaminando todo lo demás. Entonces no es lo más recomendable. Estamos de acuerdo que estamos saliendo lo necesario y estamos tocando lo necesario. Algunas personas, y voy a hacer el paréntesis, me preguntan y me han preguntado, ¿podemos entonces sanitizar los billetes y las monedas? Sí, sí lo podemos hacer. Eso es muy importante. E igual lo podemos hacer. Podemos atomizar nuestros billetes y dejarlos a secar, como cuando ponemos la ropa, y las monedas en un agua, igual con agua jabonosa, tallarlas y también ponerlas a secar y las podemos lavar y con eso quedan desinfectadas. ¿Qué tan frecuente lo hacen? Para la persona que se quiera sentir segura, ¿sí? Pero sabemos que la moneda y el dinero es algo que está en intercambio constante, entonces, por lo tanto, es algo que casi como llega, también se nos va. Difícilmente lo podemos estar sanitizando a cada momento, y es ahí donde siempre interviene ahora cargar dentro de nuestra bolsa, así como cargamos nuestras llaves, nuestro dinero y todo, también cargar un gel antibacterial o un agua con un atomizador, para que todo lo que nosotros toquemos lo podamos sanitizar. Cuando nosotros vayamos al supermercado, pues ahora sí que agarrar todo lo necesario, meterlo en nuestras bolsas y al entrar a casa es donde está la clave. Al entrar a casa todo lo ponemos en una filita con bueno, aquí en México decimos jerga, que sería una toallita, y nuestro sanitizante, y cada cosa sanitizamos, secamos y entramos. Así tiene que ser todo el paso hasta que entre.
¿Cómo hacemos cuando traemos nuestras llaves? Una de las mejores propuestas es que ya todos en nuestra entrada deberíamos tener como una especie de mesita o un área donde estemos siempre con el atomizador o con una, como con un, ay, es que ahorita, luego entre México y Colombia se me van las palabras. Pañito. Es el mismo idioma, pero tenemos culturas diferentes después de 12 años de vivir aquí. Una cajita o una tina con un poco de agua y ahí vamos a aventar nuestras llaves. Y sí es importante utilizar, aventar nuestras llaves, dejarla 3 minutos, volverlas a sacar y secarlas y ponerlas en nuestro llavero. Nuestra ropa que estuvo en calle, dejarla en la entrada, ¿sale? Quitarnos, cambiar nuestros zapatos allí e ingresar. Ese debe ser como tal el proceso para entrar en casa. Entonces, no se estresen de lo que tocan fuera, siempre y cuando no se estén tocando la cara ni los ojos, ¿sale? Que esos son los medios de entrada. Y utilizar su Malu, cubrebocas. Vuelvo y repito, por favor, los cubrebocas no se tocan, ¿sale? Malu, hasta para ir al parque a caminar y si uno no tiene contacto con absolutamente nadie, tiene que bañarse al llegar a casa. No. Si tú vas caminando por la calle y no hay una sana distancia entre las personas, realmente no hay tanto problema. Algunos se quedan con la idea de que si el virus queda en el aire, sí puede quedar en el aire aproximadamente unos 30 minutos porque el flush queda entre una persona y otra cuando estornuda. Por eso es lo importante de los cubrebocas, ¿sí? El Okay. cubrebocas, dependiendo del tipo de cubrebocas, me va a limitar ese flush y también el contacto en el aire. Al estar 30 minutos en el aire, él luego va a descender y va a caer al suelo. Y por eso es importante lo de los zapatos, todo lo que estemos recorriendo con nuestros zapatitos al llegar a casa, ¿sale? Pero Perfecto. puede salir siempre y cuando haya sana distancia. Bueno, aprovechen todos para hacer sus preguntas acerca del tema. Vamos a estar como desarrollando unos 15 minutos el tema que tenemos planteado para el día de hoy y luego vamos con sus preguntas, sus dudas. Así que aprovechen una médica y una psicóloga aquí atendiendo sus inquietudes. Kelly, bueno, ya todos los empleos y los empleadores saben el tema de bioseguridad, saben que debe tener esto, debe tener lo otro, pero ¿cuál es el compromiso de nosotros, los trabajadores, cuando vamos a empezar a trabajar? Sí, vale, mira, básicamente pues hay unas normativas que estableció el gobierno nacional para ello, es el caso de la resolución 666, que básicamente establece cuáles son los protocolos de bioseguridad y de obligatorio cumplimiento para retornar a las actividades económicas, ¿cierto? Entonces se ha ido haciendo de manera paulatina. Si bien que hay unos protocolos que tienen unos lineamientos que están basados en las evidencias científicas sobre el virus, yo sí estoy completamente segura que la clave de la protección es una clave que va más allá de un tema de protocolo. Básicamente tiene que ver con una cultura del cuidado y es una cultura del autocuidado en el caso de cada uno de nosotros y dos, en la cultura del cuidado del otro. Es decir, ser comprensivo. Hasta ahora nos pedían que fuera con nuestras familias, con nuestros ancianos, con nuestros niños. En este caso, esa percepción del cuidado debe ampliarse a los compañeros de trabajo. Entonces, por supuesto que hay un tema de corresponsabilidad. Es decir, hay una responsabilidad del Estado, por supuesto, hay una responsabilidad del empleador que tiene que ver con el establecimiento de todas las medidas de seguridad, del ajuste de los horarios laborales, del ajuste de la carga, del ajuste de los horarios, en fin, por turnos, etcétera. Kelly, Pero hay un tema de responsabilidad de los empleados que por supuesto es la clave para lograr el éxito de esos protocolos de protección. ¿por qué le cuesta tanto a la gente cumplir con esos protocolos de bioseguridad? Vale, mira, esto ha sido, la pandemia yo creo que ha sido una situación que ha sido un detonante de muchas situaciones sociales que hemos venido viviendo a lo largo del tiempo, pero que por supuesto se hacen mucho más evidentes con la situación de crisis. Yo voy a retomar algunas palabras, hay un colega que se llama Angel Cortés Trujillo, que hizo un análisis de cuáles pudieran ser las diferentes razones por las cuales la gente no cumple. Entonces, la primera de ellas
pues por el tema de necesidad, es decir, para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad en donde hay mucha gente que necesita salir todos los días a trabajar porque viven del diario. La segunda razón pudiera ser el tema de la ignorancia y uno dice, bueno, pero por favor, si lo dicen en todas partes, es posible que todavía hoy haya comunidades en donde el tipo de lenguaje que usamos no le llega, en donde el mensaje no es recibido tal cual como se emite. Entonces, digamos que estos espacios pues sirven para eso. Por otra parte, el tema de la negación, es decir, es posible que hoy todavía hay gente que dice, el virus no es real, es un invento, a mí no me va a pasar, es un pensamiento un poco adolescente, está lejos de mí, no ha tocado a mi familia, yo no conozco la primera persona que se haya muerto de COVID, Lo he escuchado mucho. Entonces, eso tiene que ver con unas posturas relacionadas con la negación o con una percepción diferente del riesgo de contagio, que es lo otro. Yo soy joven, soy una persona saludable, muy seguramente a mí no me va a pasar. Por otra parte, pues hay un tema de irreverencia o básicamente de irresponsabilidad frente al cumplimiento de las normas que también transita por un tema cultural. Es decir, desafortunadamente estamos en una sociedad, no voy a generalizar, pero sí sucede, en donde el vivo es el chévere, el que logra quedarse con el vuelto de un billete es el duro. Entonces, claro, entonces también es cierto que hay una postura relacionada con el incumplimiento de las normas. Incluso en dichos muy populares decimos, la ley está hecha para romperla. Entonces, en esa medida, pues, toca ser un poco más drásticos con el tema de las medidas para el cumplimiento y eso vincula en este caso a los trabajadores y las organizaciones que en este caso van a contar con la veeduría de las secretarías de salud distrital o departamental para el cumplimiento. Por eso te decía que es un tema de corresponsabilidad. Bueno, Malu, me llama la atención algo que dice Kelly, y es precisamente que mucha gente cree que no, que está libre del virus, que nunca le va a pasar, que yo puedo salir y no me pasa nada, que yo todavía no he conocido ningún caso de alguien que haya muerto de COVID, pero hemos visto en las recientes estadísticas y los números que saca el Ministerio de Salud aquí en Colombia, vemos que hay gente joven, que hay gente que no tenía ninguna enfermedad y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Toca el virus de manera diferente, obviamente, en el cuerpo de las personas? ¿Cómo ves eso tú? Tiene mucho que ver como tal la culturalidad, nuestra etnia, nuestra alimentación, ¿sí? Y definitivamente nuestro sistema inmune. Al inicio de esta pandemia, cuidamos y seguimos cuidando mucho a los pacientes diabéticos, hipertensos, porque sí hay una fisiopatología inmersa de ellos que tienen una mayor susceptibilidad, ¿sí? Que son cosas un poquito más médicas, pero ellos son los de la población de mayor riesgo. A eso súmenle que tiene diabetes, hipertensión y tengan obesidad. A eso súmenle la edad. Aquí en México, el último mes, la mediana es de 45 años, con un 55% de hombres y un 45% de mujer. Entonces, si te das cuenta, es prácticamente a michas, a medias y medias, vamos a mitades. Y en cuanto a la mediana de 45 años, no estamos viendo a puros ya abuelitos lo que están muriendo, porque ¿cuál es el principal problema del latinoamericano? La obesidad. La obesidad está siendo un punto muy grande en el que está haciendo como que el punto de parteaguas aquí frente a esta enfermedad y el tabaquismo también. O sea, si nos damos cuenta, son no unas enfermedades como tal metabólicas, hereditarias, pero sí adquiridas. Son malos hábitos. Eso es lo que está generando la mortalidad en muchos de nuestros pacientes. Bueno, Kelly, ¿qué recomendación le damos a todas las personas que debemos salir y tenemos miedo? Bueno, me cambio, me baño, estoy lista para salir. ¿Cuál debería ser la actitud que debo tener para no estar tan bien como paniqueada de todo y por todos a la hora de salir? Bueno, la primera recomendación es cumplir con los protocolos de seguridad porque esto genera cierto nivel de control sobre la situación. Y en la medida en que logramos tener un control de la situación, es posible que la angustia y el miedo disminuyan.
¿Listo? Entonces, la recomendación de entrada es cumplir con los protocolos de seguridad. Uno. Dos, estar muy atentos al tema emocional. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, mi postura es que hay un miedo que es normal, sí es cierto que es posible que el impacto emocional debido a la pandemia o al aislamiento o a la propia enfermedad, si se sufrió, eh, eh, haya una respuesta emocional que puede llegar a ser problemática, que puede llegar a ser conflictiva o incluso inhabilitante para el sujeto. Entonces, si en algún momento la persona identifica que ese miedo es un miedo exacerbado, que es un miedo que le impide salir de casa, que es un miedo que le impide relacionarse adecuadamente con otros en el entorno laboral o familiar, definitivamente allí la recomendación es buscar ayuda en términos de salud mental, porque, bueno, digamos que hay unas condiciones que son naturales, humanas, pero por supuesto no podemos solos, entonces habrá en algún momento que pensar en la posibilidad de un acompañamiento desde el punto de vista psicológico y de salud mental. Entonces es estar muy atento al tema de las emociones vivenciadas y si eso está generando malestar, un malestar que inhabilita al sujeto. En eso me quiero detener un momento, Kelly. A muchos conocidos le ha pasado que no pueden dormir. Ese podría ser un indicador para decir, oye, algo está mal, necesito buscar ayuda, o cuándo decido yo buscar ayuda psicológica para enfrentar ese miedo. Mira, la línea es muy delgada, la línea del cuándo es muy delgada, porque no pudiéramos llegar a ser tan irresponsables de decir que el insomnio o la falta de apetito ya constituye una patología de Comer tipo demasiado. mental o comer demasiado, porque pues se requieren una serie de signos y síntomas que en su momento tendrá que evaluar un psicólogo clínico, ¿verdad? Pero sí, como decía, es estar muy atento y no patologizarse de inmediato, pero sí estar muy atento frente a la respuesta. Sí es cierto que se han reportado un aumento en patologías como el insomnio, la gente se queja de insomnio, se quejan de, es que estoy comiendo muchísimo, más de lo normal, voy a la nevera cada 3 minutos. Es parte de lo que sucede en una situación que nos toma de sorpresa, en la cual nos aislamos, tenemos como un duelo de nuestro sitio de trabajo o de nuestras familias que no hemos podido ver, o en fin, o sea, sí hay muchas situaciones que son una alarma, pero que no pudiéramos llegar a decir que es una patología. Entonces, a lo que yo voy es en el momento en que haya sufrimiento por parte del sujeto, creo que esa es una alarma importante para buscar ayuda y hoy día contamos pues con varios canales de atención gratuita o de atención u orientación psicológica, pues sin reemplazar el trabajo de un psicólogo clínico ya en consulta como tal. Claro que sí. Bueno, a todas las personas que nos ven, pregunten, es la oportunidad. Tenemos a una médica excelente que atiende casos de COVID en Puebla, México, y también tenemos a Kelly, que es psicóloga, especialista en psicología organizacional, que también está dispuesta a responder todas las dudas que ustedes tengan acerca de volver a trabajar, volver a salir a la calle o salir a la calle simplemente a hacer un mercado, que eso es como una línea delgada entre el virus y estar sanos. Aquí nos van llegando preguntas, Malu. Nos pregunta Mane Rojas, ¿qué tan bueno es el cloro para sanitizar? Es del de elección para poder generar una sanitización teniendo la dilución efectiva para no dañar nuestra ropa, nuestros objetos personales. Recordamos la dilución más sencilla, 2 cucharadas sobre 1 litro de agua. Podemos usarla con un trapito para limpiar superficies o las cosas como estábamos comentando, lo que traemos fuera de casa, o bien sobre la misma ropa. Claro está, hay que tener cuidado porque si la dilución no es la mínima, entonces podemos dañar nuestra ropa. Por eso algunos optamos por el alcohol, pero son igual de efectivos.
¿Cuál es la recomendación como médico que ahorita mismo tienen un papel fundamental para atender a todas las personas con este virus? ¿Cuál es la recomendación para que las personas se queden en casa si se pueden quedar en su casa? Porque vemos que hay muchas rumbas clandestinas, hay riñas callejeras, hay gente, nosotros decimos, caramba, pero soy yo la única que estoy en confinamiento porque todo el mundo está en la calle. Fíjate, ahorita haciendo un eco sobre lo que estaba platicando Kelly, tenemos muchísimos sentimientos y pensamientos durante esta pandemia desde que empezó y muchos que todavía tenemos. Dentro de los sentimientos está el miedo, está el enojo, la ambivalencia, la desorganización, el aburrimiento en sí, como tú lo dices. O sea, yo me aburro, yo estoy intentando hacer mis cosas y los demás están afuera. Eso me lleva también a una tristeza, a un sentimiento de soledad, una sensación de encierro, una ansiedad. Entonces, lo principal es lo mismo. Si no es necesario salir, quedémonos en casa. Intentemos utilizar lo que tenemos aquí guardaditos para que no nos aburramos. Tenemos que utilizar nuestras herramientas, ya sea la lectura, la tele, el ejercicio dentro de la casa, platicar, mejorar la comunicación, hasta descansar. Dirán muchos, ya me cansé de descansar. Ok, hagamos otras cosas. Se supone que, bueno, de las recomendaciones, no me dejará mentir Kelly, de una de ellas es mantener como una estratificación de lo que voy a hacer en el día, así como si cuando voy a trabajar, ¿sí? Tengo que llevar, como quien dice, como un horario. Me tengo que levantar como si me fuera a ir a trabajar, me cambio, no me quedo en mi pijama, desayuno y hago una rutina para que no sienta yo que estoy nada más pues, echada ahí en el sofá sin hacer nada, porque eso me va a generar más ansiedad. Entonces, si ya puedo yo salir, si ya mi empresa me solicita que pueda salir, entonces tengo que salir con la mejor positividad porque el sistema inmune está ligado a nuestra positividad. Si nuestra positividad y nuestra mente está con la mejor disposición, nuestro sistema inmune va a hacer su labor. Si la ansiedad, la tristeza y la sensación de encierro me agobia, mi sistema inmune también se va a ver afectado. Eso es muy importante, eso es médico, psicológico, es social y psicológico. Entonces, no tengamos miedos. Es difícil decir, bueno, ¿cómo no tener miedo si sé que estamos pasando frente a algo que se está muriendo la gente? Las personas que realmente pues ya tienen una conciencia de que estamos viviendo algo que es real y que nos pone en tela de mortalidad. Pues tengo que tomar mis medidas y si yo me cuido, cuido a los demás. Eso se llama resiliencia. Entonces, eso es lo que hay que trabajar mucho. Si yo me cuido, puedo yo generar un eco en los demás y todo lo que pasa a mi alrededor va a generar una mejor proyección. O sea, ya sonamos, bueno, sí. Entonces es como que la manita de lo positivo, de la manita de cuidarme, ¿sí? Eso es lo más importante. Precisamente, Malu y Kelly, me gustaría tocar ese tema que me encanta. María Luisa ha dado un dato muy importante y es estar de buen ánimo, estar positivo. Eso ayuda también como en el sistema inmune. Pero Kelly, por ejemplo, acá Manes Rojas nos dice, ya no quiero estar más encerrado. Y mucha gente está así. Entonces, ¿cómo sacar esa fuerza interna? ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista psicológico le das a todas las personas que nos ven? Bueno, vale, hay varias cosas que a mí, que yo, digamos, escuchando a María Luisa y lo que se escucha, pues quisiera también tocar. Uno es pensar todo el tiempo que vamos a volver a lo de antes. En este momento ya no vamos a volver a lo de antes. Y son ese tipo de elaboraciones que nos van a permitir partir de un sentido de realidad. Es decir, pensar en que vamos a volver a lo que era no es una buena estrategia, porque nos vamos a frustrar. Es decir, lo que fue hasta antes de la pandemia lo recordaremos con cariño y con afecto, pero ya no va a volver a ser igual. ¿Listo? Eso es como el primer elemento, el principio de realidad. Dos, pues no quisiera como alargarme mucho porque tiene mucho que contar, pero desde psicología pues hablamos de los estilos de afrontamiento. Es decir, todos los seres humanos evaluamos las situaciones por las cuales pasamos a diario y
dependiendo de si consideramos que tenemos esas herramientas suficientes, pues generamos un tipo de conducta al respecto. Entonces, a eso le llamamos estilos de afrontamiento. Y decir que estilos de afrontamiento le funcionan más a uno que a otros es complejo. Entonces, por ejemplo, hay personas a las que les funciona el tema de la espiritualidad y de la vida trascendental y sus creencias religiosas. Eso es positivo para ellos. Así que si eso a usted le funciona, hágalo. Hay personas a las que les funciona compartir en familia, hágalo. Hay personas a las que les funciona aislarse, es decir, en un momento de una situación que percibe como estresante, simplemente dice, un momento, me voy a retirar a mi habitación, voy a tranquilizarme y regreso. Si a usted le funciona, hágalo. Es decir, este es un momento en el que no hay recetas. A mí no me gusta casi hablar de tips o de recetas, porque lo que es para ti es posible que no sea para mí. Así que en parte tiene que ver mucho con el tema del autoconocimiento. Es qué aspectos a mí me funcionan, qué aspectos me hacen bien. Y tiene que ver evidentemente con un tema de bienestar personal. Entonces, en la medida en que algo te funcione, sigue haciéndolo, obviamente si es adaptativo para ti y para tu familia. Listo, entonces, por ejemplo, el tema de las rutinas funciona para algunos. Hay algunas personas a las que el tema de cumplir una rutina tan estricta les genera malestar. Entonces, tratar de flexibilizar, puedes dormir, puedes descansar, no tienes que salir escritor de 7 libros después de la pandemia. Entonces, no necesariamente es un espacio para producir. Entonces, es pensar en qué le funciona a cada uno. Evidentemente, hay estrategias de afrontamiento más adaptativas que otras. Es decir, si a usted lo que le funciona es consumir sustancias psicoactivas, pues sepa lo que es una forma de afrontamiento que no es adaptativa. Si a usted le funciona golpear cosas, sepa lo que no es una estrategia de afrontamiento adaptativa porque va a generar más conflicto y así sucesivamente. Yo creo que es mucho lo que pudiéramos decir al respecto, pero sí tiene que ver con un tema individual también. Claro que sí. Bueno, acá Rosa María nos dice, mi niña de 3 años, me pregunta cuándo se acaba la cuarentena porque ella quiere salir. Los niños han sido, mejor dicho, los héroes de toda esta historia. Pero yo sé que no están en tu resorte, pero de pronto, Kelly, dale un consejo a Rosa para que esté más tranquila con su niña de 3 años. Vale, sí. Bueno, yo creo que en calidad también de mamá también puedo apoyar allí, aunque no soy psicóloga clínica, no soy psicóloga de niños, pero sí hay unas condiciones generales. Uno es informar a los niños sin miedo. Es decir, es informar lo que deben hacer todo el tiempo con el ejemplo, establecer las conductas de autocuidado. Entonces, cuando mamá y papá vayan a lavarse las manos, vamos con el niño a lavarnos las manos cada cierto tiempo, establecer esas rutinas de cuidado sin decirle, ojo que te va a comer el bicho, porque eso puede generar ansiedad en el niño también, claro. Por otra parte, los niños son el reflejo de las emociones de los adultos. Entonces, si somos el papá y la mamá, somos la columna vertebral de la casa. Entonces, los niños, por observación, porque además son súper ágiles para el tema de la lectura de las emociones, todo el tiempo están mirando cómo reacciona papá y mamá frente a la situación. Y las estrategias de afrontamiento se aprenden de papá y mamá. Entonces, hay muchas videos, hay muchas historias. Digamos que los psicólogos clínicos infantiles han hecho su tarea fantásticamente de contar con algunas herramientas que permitan contarle al niño lo que está pasando, pero proteger su estabilidad emocional. Bueno, Malu, en ese tema de los niños sí me gustaría que tú desde el punto de vista médico nos des una recomendación a la hora de sacar al niño al parque a que tome un aire. ¿Cuáles son esas recomendaciones, Malu? Las mismas que acaba de dar Kelly. Hay que hablar honestamente con ellos porque ha sido altruísimo el hecho de que algunos lo asimilen y entiendan que tienen que estar encerraditos porque hay algo afuera que puede poner en peligro su salud. Ellos lo van a asimilar y lo van a entender de diferentes maneras, así como también Kelly lo comunica, hay cuentos, hay videos,
hay historias que las mismas dependencias sanitarias de cada país lo ha intentado duplicar de la mejor manera y eso ha ayudado mucho. Entonces, efectivamente, cuando salimos fuera de casa y ellos necesitan ya utilizar un área verde, no hay ningún problema, dejarlo siempre y cuando, volvemos, parecemos repetitivos, pero así es, sana distancia, que él juegue en un lugar donde él pueda correr, saltar, brincar un rato. Estamos alejados de cualquier persona. Sí, hay que salir con el cubrebocas, el que más cómodo sienta el niño, no podemos obligarlo a utilizar, como hemos comentado, lo más N95 ni nada, porque eso los va a dar más ansiedad, porque ellos no van a entender que el intercambio gaseoso es difícil. Entonces, utilizar el cubrebocas que mejor se le adecue, utilizarlo y al momento de llegar a casa enseñar, porque recordemos que los niños también entienden por repetición. Llegar a casa y repetir de que hay que lavarse manitas, hay que quitar calzado, recordemos que luego nos vamos al baño a hacer aseo de manos y retirar el cubrebocas, enseñarlo. Y los niños, ¿cómo aprenden en la escuela? Igual por repetición, y si ellos ya lo saben, ellos lo van a hacer solitos y van a saber cómo hacerlo. Es verdad. Doy fe de eso. Bueno, chicas, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Malu. Sé que hoy tuviste un gran susto con ese sismo terrible que hubo en México. A Kelly también muchísimas gracias. Esto que ustedes están haciendo el día de hoy es obra social, porque mucha gente no tiene acceso a información y a través de estas plataformas pueden informarse acerca de las cosas que pueden hacer y las que no también en esta época de pandemia. Malu, me despido de ti primero, que estás fallo de conexión. Cuídense mucho, ¿eh? Gracias. Igual, Malu. Cuídense mucho. Chao, que estés muy bien. Abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo. Kelly, muchas gracias también a ti por este espacio, por aceptar la invitación y a todas las personas que nos vieron, a Brenda, a Rocío, Rosa, Mane, Kelly, Puello, a Yarlita, las personas que nos vieron, muchísimas gracias. La otra semana tendremos otro tema para todos ustedes que les sirva para, no sé, para esta pandemia, para lo que sea, para que sean mejores, para que puedan tener ayuda por medio de esta plataforma. Y pues nada, esto se hace con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.